un instante. Hoy vamos a tomar un poquito, bueno, vamos a retomar lo que estábamos revisando. Ya está grabando, listo, ok. Entonces, déjenme les comparto la pantalla. Y les recuerdo aquí lo que estuvimos revisando un poquito la última sesión, que ya fue prácticamente enfocarnos un poco o hasta cierto punto, ay, perdón, se salió, hasta cierto punto del descubrimiento de la estructura celular y los diversos tipos de microscopio y microscopía que nos van a auxiliar en la identificación de las diversas características de los microorganismos tanto eucariotas como procariotas. Entonces, la sesión pasada, pues revisamos un poquito cuál es la forma en que funciona un microscopio y que iba a haber diversos, bueno, aquí hablamos un poquito de las tinciones, pero que iba a haber diversos tipos de microscopía que nos iban a permitir identificar estructuras y que además nos van a arrojar imágenes, pues ya muy sofisticadas y mucho más bonitas de lo que estamos revisando. Entonces, aquí tenemos microscopía óptica, microscopía de lo que sería campo claro, de contraste de fases que les mencionaba yo, se ven como en tercera dimensión, y de campo oscuro, en donde lo único que va a resaltar pues es la célula que sea de nuestro interés. Hablamos de microscopía de contraste por interferencia diferencial, que incluso nos deja observar estructuras celular o microscopía electrónica de barrido, que dijimos es cara, porque en este caso requiere la metalización de las muestras, principalmente con oro, entonces resulta un poco caro, un poco costoso el uso de este tipo de técnicas. Y en lo que nos quedamos al final fue en la morfología celular, es decir, a partir de que afortunadamente ya hemos tenido la posibilidad de observar por diversas técnicas a los microorganismos, vamos a poder identificar en este caso microorganismos con estructuras como bolita, denominados cocos, estructuras alargadas, denominadas bacilos, que también de hecho se les llega a conocer como bastones, algunas morfologías así como onduladas, que son los espirilos, morfologías que parecen como una serpentinita, que son las espiroquetas, algunas bacterias que se les denomina bacterias gemantes o bacterias con apéndices, que van a tener, además de la estructura celular básica, algún tipo de protuberancia, como estas denominadas pedúnculos o hifas, en el caso de los hongos, que contienen algunas ramificaciones tipo hifas, y bacterias que van a ser filamentosas, es decir, alargadas, que parecen pues literal ¿no? Un filamento. Entonces, hasta aquí nos quedamos la sesión anterior. Me voy a pasar a nuestro libro que estamos revisando, que otra vez creo que sí se los dejé ya, no tengo recuerdo, pero ahorita revisamos. Entonces, en este libro nos vamos a ir ahorita a esta parte, discúlpenme, al capítulo 12, que es evolución sistemática y microbiana. El siguiente tema que es de interés está justo relacionado con esta última imagen que revisamos, la forma en la cual las bacterias o los microorganismos tienen un fenotipo. Y entonces aquí vienen dos términos bien importantes que a lo mejor ustedes ya desde biología tal vez hayan revisado, ojalá que así sea, que son genotipo con G y fenotipo con F. Genotipo con G se refiere a la cantidad de material genético que compone a los organismos. Por eso es genotipo, porque proviene de genes. Genética, genotipo. Entonces, el genotipo va a ser, por ejemplo, en mi caso, mi genotipo sería mi totalidad de la secuencia genética que está al interior de mis células. Sin embargo, el fenotipo va a ser lo observable de mi persona, de mi organismo. Es decir, mi fenotipo es que tengo, no sé, una estatura de 1,56, que tengo el cabello oscuro, que tengo los ojos también de color oscuro, que mi piel es morena, que
no sé, la característica que a ustedes se les ocurre que pueden observar de mi persona, la totalidad de características observables, ese es el fenotipo. Y normalmente el fenotipo con F, el fenotipo va a estar determinado por el genotipo, es decir, la genética que yo heredé, que va a hacer que yo me parezca, por ejemplo, a mis padres o a mis abuelos. De ahí que decimos, ay, pues es que abueleó o heredó ciertas características, tiene los mismos ojos de su padre o el mismo pelo de su madre. Entonces, esas características hereditarias determinan el fenotipo, pero el medio ambiente también tiene una gran interacción para dar lugar al fenotipo. Es decir, si yo soy una persona, pensemos, nórdica, soy de Islandia y mi genotipo, heredado de mis padres, determina que yo voy a ser una persona de tez blanca, de ojo claro, de cabello claro, etcétera. Pero resulta que, híjole, yo no pude vivir en Islandia. Me tuve que mudar y entonces llegué a México. Y en México, lógicamente, las condiciones del clima son distintas, la alimentación es diferente, etcétera, etcétera. Entonces, mi fenotipo, mi estructura física que puede verse, ya no es una piel súper blanca, porque se está adaptando a las radiaciones solares de una zona más central, más ecuatorial. Entonces, ese fenotipo que nosotros observamos ya es una piel más morena. A pesar de que el genotipo determine que la piel sea clara, el fenotipo y el ambiente van a hacer que lo que es realmente observable es que la piel ya es más morena. Entonces, algunas características del fenotipo pueden modificarse de acuerdo a las condiciones ambientales. Entonces, se dice que el fenotipo con F va a ser una sumatoria del genotipo, es decir, de las características genéticas, más el ambiente en el cual nos encontremos. Entonces, ¿por qué decimos esto si estamos hablando de microbiología? Porque es un poquito más fácil entenderlo a nivel. Esta imagen de los fenotipos, esta sería un fenotipo, fenotipo coco, fenotipo tipo bacilo, fenotipo espirilo, etcétera, porque son las morfologías que podemos observar realmente. Entonces, al nosotros observar esta morfología, a lo largo de la historia, conforme se fueron teniendo avances en el conocimiento de los organismos, fuimos dándonos cuenta que existen diversos tipos y se fueron clasificando. De manera que, bueno, aquí no me voy a detener mucho porque aquí esta parte ya la hemos revisado un poquito. Aquí está marcado en sí el origen de la vida, lo voy a hacer nada más un poco más grande. Está marcado el origen de la vida desde que no existía nada de vida hasta el origen de vida celular, divergencia bacteriana, inicio de formas de vida que realizaban fotosíntesis y con ello inicio en la atmósfera que contiene oxígeno, que sería esta línea de aquí. Entonces, esta es una escala temporal de cómo pues ahora sí que la vida ha ido evolucionando, pero esta parte pues ya la comentamos un poquito más a fondo, entonces esto me lo voy a saltar. Me voy a ir un poquito hasta esta parte de acá, en donde tenemos una representación un poquito de lo que ya habíamos revisado también en cuanto a los tres principales dominios que forman a los organismos vivos que dijimos en un origen existió algún organismo inicial, el famoso LUCA, existió un organismo inicial y a partir de ese organismo inicial divergieron grandes y diversos grupos, valga la redundancia, de organismos vivos, en donde nosotros, eucariotas, nos encontramos por aquí, animales y plantas, con mitocondrias y cloroplastos, ¿sale? Entonces, esta gran línea que está aquí sería todas las células o todos los organismos con células con núcleo.
Entonces, aquí nos encontramos. Ahora, ¿por qué retomamos esta parte de genotipo y fenotipo? Pues porque justamente a lo largo de la historia se han y las clasificaciones estuvieron principalmente dadas por cómo se veían, es decir, por el fenotipo de los organismos. Si yo veo que tiene 4 patas, seguramente todos los que tengan 4 patas van a ser o van a tener una relación evolutiva más cercana, van a estar emparentados. Si yo veo, por ejemplo, que tienen alas, pues yo creo que todos los que tienen alas van a tener una relación evolutiva más cercana. Si yo veo que, por ejemplo, todos tienen los mismos órganos o sistemas de órganos, deben de estar parecidos. Es decir, si las aves todas respiran iguales, tienen que estar emparentadas. Pero si la forma en que respiran las aves contra las que respiran, ¿ok? Entonces, a partir de esas relaciones iniciales, de esa forma de caracterizar cómo eran las relaciones, todo estaba basado en la observación del fenotipo. Y entonces aquí tenemos lo que se conoce como el árbol de Whittaker. Whittaker fue un investigador que justo propone esta clasificación inicial. Observen la diferencia contra el árbol anterior que veíamos, que era el de los 3 dominios de Hus. Entonces, fíjense bien, en el caso de los 3 dominios, se propone que en un inicio hubo un LUCA que divergió a bacteria por un lado, que divergió por el otro lado y en algún otro punto volvió a divergir. Por un lado se fueron las arqueas, que son las extremófilas, las más rudas, y por el otro lado se fueron todos los organismos con núcleo en su célula, es decir, todos los eucariotas. Entonces, observen, aquí tenemos 3 dominios. Son los 3 dominios principales que propone Hus. Sin embargo, me voy a regresar aquí, el árbol de Whittaker, este árbol propone 5 reinos. También es una propuesta que involucra a todos los organismos, pero en este caso no estamos hablando de dominios. Aquí estamos hablando de que él los menciona como los 5 reinos. Y de hecho, si ustedes revisan por ahí el programa de la Facultad de Biología, no solo de la Michoacana, sino de muchas otras instituciones, de la UNAM o del Politécnico, dentro de la forma en la cual se presenta la estructura del programa, de las asignaturas que se revisan, pues se tienen que revisar, como bien mencionamos, pues a todos los organismos vivos. Y entonces, ¿por qué atañe esto a lo que ustedes están analizando? Pues porque ustedes están en bioquímica, es decir, ustedes están analizando cómo funcionan todos los organismos vivos. Y partiendo de ello, algunos de los grupos importantes que se presentan aquí van a ser justamente los que son relevantes a esta asignatura. Entonces, fíjense bien la diferencia. En el que propone, en el árbol anterior que propone Hus sobre los 3 dominios, hablamos de dominio bacteria, dominio arquea y dominio eucaria. Si nos fijamos en este, aquí no está por ningún lado la división de los que tienen núcleo o los que no tienen núcleo. Aquí, Whittaker propone como grupo monera al grupo ancestral, el grupo inicial, el más antiguo, a partir del cual divergió todo. Si nos damos cuenta, aquí están las bacterias y los cianofita, que serían las famosas cianobacterias. Entonces, fíjense bien cómo incluso los nombres o los términos pues van a ir dependiendo del autor que proponga el grupo. Entonces, vean, ¿por qué él clasificó este grupo así? Pues porque identificó fenotipos, es decir,
todas las bacterias se parecen, todas deben de ir juntas, todas son unicelulares. Entonces va a haber diferentes grupos, pero todos van a caber aquí. Luego, según Whittaker, existió una transición de moneras a protistas. Protistas, que es este grupo amarillo que está aquí, va a incluir a todas las algas, principalmente unicelulares, pero aquí van a estar incluidas todas las algas. Y luego, según Whittaker, a partir de las algas, por un lado, se van a evolucionar las plantas, es decir, recordemos que las algas son principalmente acuáticas. Entonces, a partir de algas acuáticas, por un lado evolucionan las plantas a plantas terrestres, por otro lado evolucionan los hongos, que serían el reino fungi, y finalmente, por otro lado, a partir de las algas que se denominan zooplancton, por su morfología, por otro lado, a partir de las protistas, evolucionan los animales. Y entonces, si se fijan, prácticamente provenimos igual de un mismo ancestro, que en ambos árboles coincidimos que el ancestro termina siendo un organismo monera, un organismo bacteria. Sin embargo, el nombre pues está diferente. A partir de ahí surge el siguiente grupo, que serían los protistas, algas unicelulares, que son zooplancton o en su caso fitoplancton. Entonces, los organismos superiores, otra vez recuerden, superior no quiere decir que somos más, sino que somos más complejos. Entonces, surgen los organismos superiores, que serían el reino plante, el reino fungi y el reino animali. Entonces, aquí tenemos los 5 reinos que propone Whittaker. Este es el árbol más conocido, pero pues tenemos por aquí este otro, que es el árbol de Haeckel, y este otro igual es un intento por clasificar a todos los organismos. De hecho, si se fijan, pues más o menos la época en la cual se publican es una época muy, muy cercana. Y la diferencia, pues es un poquito que aquí igual ponemos Monera hasta abajo, pero Protista surge como un grupo grande aquí y intermedio, y hacia un lado tenemos y hongos no está considerado como tal, como un grupo. Aparte, nuevamente les digo, si ustedes buscan cómo está algún programa general de las licenciaturas de biología, se van a dar cuenta que la forma en la cual se van revisando los organismos, de hecho, tiene ese cierto orden, ese cierto sentido. Vamos revisando desde los más sencillos, desde los más simples o los más antiguos, hasta los más complejos, tratando de darle sentido tanto a la morfología, a la fisiología, al desarrollo y al impacto que tienen en diversos sistemas ambientales. Entonces, es un poquito nada más para que pues, les quede ahí claro cuál es la relación, ¿no? Porque estamos viéndolo de la manera en que lo abordamos. Entonces, fíjense bien, ese es el árbol que propone Whittaker. Entonces, a la fecha, aquí pues nada más vamos a mencionarlo. Aquí tenemos, en esto nos vamos a centrar un poquito más adelante. A la fecha, esas propuestas que hubo anteriores, que estaban basadas únicamente en el fenotipo, van a estar a la actualidad reforzadas con las relaciones genéticas, es decir, con el parecido que hay en secuencias genéticas de los organismos y que permite justamente agruparlos o confirmar que las agrupaciones que habían hecho tanto Hus como Whittaker eran las adecuadas. Entonces es una parte pues bien interesante de esta parte. Entonces fíjense bien, aquí tenemos el árbol de Hus, el que propone nuevamente el LUCA, el origen de la vida, el gran dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria.
Y pues aquí estarían algunos de los grandes grupos que propone Whittaker. Aquí estaría el reino Plante, aquí hasta abajo estaría el reino Fungi y aquí el reino Animal. Mientras que pues en el anterior que veíamos, pues están bastante distintos. Entonces, nada más que nos quede claro esa diferencia. Que nosotros, de acuerdo al autor, ahora sí que nos trata de encajonar en algún grupo en específico, pertenecemos a un dominio o a un reino diferente y que son distintos, ¿no? O sea, que nos quede claro, dominios son los tres que proponen aquí abajo, bacteria, arquea y eucaria, y reinos son estos cinco: monera, protista, fungi, plante y animalia. ¿Sale? Entonces, esa es la idea de esta parte de identificación de los principales árboles que existen. Entonces, me voy a bajar un poquito, déjenme ver si está aquí lo siguiente que íbamos a continuar viendo. Ok, está aquí. Déjenme hacer esto un poquito más grande para que podamos checarlo, porque vamos a entrar un poquito a lo que significa la taxonomía de los microorganismos, bueno, en general de todos los organismos, porque todos tenemos una cierta taxonomía, es decir, una pertenencia a diversos grupos de acuerdo a las diversas clasificaciones que nos han dado. Entonces, fíjense bien, en el caso de las jerarquías taxonómicas, quiere decir que a lo largo de la historia, de quienes se han dedicado a generar los grandes taxónomos, a generar estos grupos de pertenencia de los organismos vivos, han clasificado o han generado estos diversos taxones. ¿Qué quiere decir un taxón? Pues quiere decir que es una gran agrupación de algo. Entonces, fíjense bien, el dominio es un taxón como tal. Si yo les preguntara, bueno, ¿a qué dominio pertenecemos nosotros? Pues, ¿cuál sería la respuesta? ¿A qué dominio pertenecemos? ¿Quién me dice, chicos, a qué dominio pertenecemos? Al animal. No, Eucaria. a la Eucaria, acuérdense. Traten de no confundirlos, porque yo sé que se parecen, pero la propuesta es distinta. Entonces, voy a retomar un poquito aquí para que no lo tengan tan mezclado. Fíjense bien. Cuando hablamos de dominios, solo son estos tres: bacterias, que son la gran cantidad, creo yo que la mayor cantidad de bacterias, de organismos unicelulares, sin núcleo; arqueas, que dijimos son los más extremos, los que habitan en altas condiciones de temperatura, en alta salinidad, en alto pH, etcétera. Tenemos arqueas, que son las extremófilas, y tenemos eucariotas, que somos todos los de verdadero núcleo. Incluye, bueno, aquí están muchos marcados, pero los principales, pues somos plantas, hongos y animales. Y por aquí, pues están marcados algunas que son algas unicelulares, pero de hecho ya están muy divididas, por eso no las menciono tanto, pero igual las vamos a checar. Entonces, aquí estarían algunas de las algas unicelulares. Entonces, en el caso de dominio, pues ¿a cuál pertenecemos? Pues aquí estamos. Recuerden que nosotros tenemos dentro de nuestra estructura la pertenencia al reino animal. ¿Por qué? Pues porque las células animales son iguales. Tenemos un núcleo, tenemos mitocondrias, tenemos membrana, tenemos pues todos los organelos iguales que el resto de organismos animales. Entonces nosotros entramos aquí. Si habláramos de reinos, ¿a qué reino pertenecemos?
Animalia. Animalia. Entonces, justamente estaríamos aquí. Y lo que estamos apenas empezando a estudiar sería, ahora sí que lo que vemos aquí en línea. Nosotros vamos a revisar monedas, protistas y fungi, es decir, bacterias, algas y hongos, como son mejor conocidas. Entonces, así tendríamos como que nuestra escala de seguimiento. Entonces, esa parte hay que tenerla clara, que son distintos grupos en los cuales hemos sido colocados todos los organismos. ¿Por qué? Pues porque siempre ha existido esa necesidad del ser humano de tener una clasificación de todo lo que hay para saber cómo mejor utilizarlo, para saber, pues, prácticamente dónde colocarnos, ¿no? Entonces, fíjense bien, regresando a la taxonomía va a ser justamente ese agrupamiento, esos grandes grupos a los cuales vamos a pertenecer. Entonces, fíjense bien, aquí nos dicen, esta sería la taxonomía o la jerarquía taxonómica para una bacteria roja que se llama Allochromatium warmingi. Entonces, esta bacteria, por ejemplo, si nosotros ubicamos, bueno, a qué taxón pertenece, es decir, a qué grupo. Y los grupos ahora sí que van a ir de mayor a menor. Observen, aquí tenemos como dominio el dominio bacteria, es decir, van a ser células bacterianas. Aquí ya incluso nos mencionan un poco de las secuencias genéticas como tal. ¿Y cómo sabemos que pertenece a este dominio? Pues porque gracias al microscopio podemos revisar cómo son las estructuras celulares y gracias a algunos marcadores, es decir, ya con análisis más sofisticado, con análisis y tecnología genética, tecnología genómica, podemos ubicar cómo son las secuencias de ADN o de ARN de la bacteria. Entonces confirmamos que pertenece al dominio bacteria, es decir, que no tiene núcleo. Ahora, si observamos, hay otra serie, estos primeros que están aquí, otra serie de taxones que van a encontrarse en cierto orden. Entonces, déjenme, les voy a dejar de compartir un instante para abrirles otra presentación en donde tenemos ahora sí que para que ustedes se den cuenta cómo se va generando este tipo de agrupaciones. Denme un instante. Listo, ok, fíjense bien. En este caso, esta es una presentación de nomenclatura biológica. No la ocupamos toda, pero sí algunos datos que son muy clave. Primero, identificar el concepto de especie. ¿Por qué? Porque si nos fijamos aquí en nuestro libro, uy, perdón, aquí en nuestro libro, el taxón más pequeño es la especie, es decir, sería la forma en la que nosotros nos agrupamos en la forma más simple. Por ejemplo, los Homo sapiens. Nosotros seríamos Homo sapiens. Homo estaría a este nivel, Homo, y sapiens estaría a nivel de especie, es decir, todos
los humanos pensantes, que de hecho somos la única especie humana viva en este instante, perteneceríamos al género Homo sapiens. Género Homo, especie, sapiens. Entonces, fíjense cómo de acuerdo a conforme se van agrupando hacia arriba, es decir, conforme más vamos compartiendo características con otros organismos, se van creando grupos más grandes. Y entonces me regreso un poquito aquí para retomar justo esto que nos dice, la clasificación van a ser los arreglos jerárquicos de las especies. ¿Pero qué es una especie? ¿Y por qué resulta importante? Sobre todo porque en microbiología no solo tenemos especies, sino también tenemos cepas, que incluso yo creo que es parte de lo clave que hemos estado viviendo con el COVID, es que ya salió la cepa delta y es que ya salió la cepa gamma y ya salió quién sabe qué otra cepa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tener una especie y tener una cepa? O tener un conjunto de especies, ya no se llaman especie, ya es una clasificación jerárquica superior. Entonces, el punto para ir generando este arreglo jerárquico es ir caracterizando, basándonos en qué, pues en la antigüedad, en lo que yo les mencionaba, que era el concepto fenotípico, que en este caso lo manejan como concepto tipológico. Si pensáramos, por ejemplo, en una especie que morfológicamente se parezca o no, va a hacer la diferencia entre que sean o no la misma especie. Por ejemplo, fíjense bien, en esta imagen que está aquí pues es una mera analogía. Tenemos un organismo, como son las mariposas, en donde tenemos dos miembros que son de la misma especie, pero las que son blancas van a ser el género masculino y las que son amarillas van a ser el género femenino. Entonces, tienen variaciones, sin embargo, pertenecen a la misma especie. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque el concepto de especie permite identificar que van a ser organismos que van a poder dejar descendientes, es decir, que van a tener una secuencia ancestral. Provenimos de ancestros que nos crearon a nosotros, que permitieron que existiera esa reproducción y generación de nuevos individuos, y a partir de nosotros, si existe un proceso reproductivo, podemos dejar nuevamente descendientes, es decir, existe una relación ancestro-descendientes, y que además es independiente de otros linajes, es decir, ni por error podemos reproducirnos con un chango, con un perro o con cualquier otro organismo de otra especie. ¿Por qué? Pues porque no compartimos ni características fisiológicas ni genéticas que permitieran que un gameto humano se mezclaran con un gameto de otra especie. Entonces, ese es el concepto evolutivo de especie. Poblaciones que van a tener relaciones ancestro-descendientes, es decir, que pueden dejar o que pueden permitir la reproducción de especie. Entonces, fíjense bien, una vez que identificamos esa parte, me voy a pasar ahora sí a identificar esto que está aquí. Existe una forma de lo que yo les comentaba, una forma jerárquica de identificar, por ejemplo, los taxones. Aquí hablamos de zoología, pero aplica prácticamente igual para botánica, para microbiología, que para los demás. Entonces, observen bien, en el caso del hombre, por ejemplo, nos dice, ¿pertenece a cuál reino? Al reino Animalia. Entonces, ¿cómo sabemos que pertenece al reino Animalia? Porque me voy a regresar a nuestro libro y según los reinos que propone Whitaker, me regreso. Según los reinos que propone Whitaker, aquí estaríamos nosotros, los del reino animal, todas las células eucariotas con núcleo sin pared celular, que es una característica que nos une a todos aquí. Todos los que aquí pertenecemos no tenemos pared celular.
Las plantas sí tienen, también son eucariotas y tienen pared celular. Los hongos y las algas también llegan a tener una cierta pared, pero todos los que estamos agrupados de este lado no tenemos pared celular igual a los anteriores. Entonces aquí estamos agrupados, organismos con células que tienen un núcleo verdadero y no tienen pared celular. Además, no tenemos, claro, cloroplastos. Entonces, ese tipo de morfologías nos agruparon aquí. Entonces, si se fijan, pues aquí estamos marcados como reino animal. Ahora nos dice filo. Si se fijan, filo sería como el siguiente nivel taxonómico, es decir, ¿qué hay abajo? ¿Qué hay adentro? Como si ya me metiera yo adentro del reino animal, voy a encontrar divisiones. Cordados, por ejemplo, cordata, el filo cordata, significa que son todos los organismos que tienen como tal una, pues ahora sí que una columna como tal, somos cordados. Y subfilum vertebrata, si se fijan, nos indica que pertenecemos a todos los organismos vertebrados. Observen aquí cómo nos vamos subclasificando. Es decir, en el reino animal podemos encontrar nosotros a los insectos, por ejemplo, pero los insectos no tienen un esqueleto como tal que les permita mantener la forma y la estructura del cuerpo. Los insectos, por ejemplo, tienen un exoesqueleto, es decir, las estructuras que se encuentran en su exterior son diversas, son rígidas, son formadas de diversas estructuras, pero no tienen en el interior un esqueleto de hueso como nosotros. Entonces no pertenecen a los vertebrados. Si pensamos, por ejemplo, en las esponjas de mar o en los corales, que también son células animales, no pertenecen tampoco aquí. ¿Por qué? Pues porque no tienen estructura de vértebras. Entonces no pertenecen al subfilum vertebrata. Ahora, observen, si dentro de los vertebrados buscamos algunas clases, encontramos a los mamíferos, pertenecemos a la clase mamalia, mamífero, es decir, vamos a tener como características, por ejemplo, evidentemente glándulas mamarias, algunas características adicionales que incluyen, por ejemplo, la cobertura de pelo en el organismo, pelos, cabellos, vellosidades, etcétera. No todos los vertebrados entran aquí. ¿Por qué? Por ejemplo, pensemos, por ejemplo, en algunos animales que son muy poquitos, pero por ejemplo, los equidna o bueno, a lo mejor no los ubican tan bien, que no pertenecen a los vertebrados, que serían los famosos monotremas. Entonces, aquí en los monotremas encontramos algunos organismos, como son estos bonitos de aquí, que no pertenecen principalmente a los mamíferos, que sí son vertebrados, que sí tienen una columna, pero que su forma de reproducción es diferente. Por ejemplo, a través de huevo, como son los ornitorrincos. Entonces, los ornitorrincos o los monotrema, que incluso llegan a tener alguna otra característica diferencial, sí son vertebrados, pero ya no son mamíferos. Entonces salen de la clasificación que estamos viendo. Entonces así nos podemos ir hacia abajo. Observen, aquí están dentro de los mamíferos. Nosotros pertenecemos al orden primates. Observen, otra clasificación, orden primates. ¿Quién ya no entra aquí? Por ejemplo, pues ya no entra aquí un perro. El perro sí es un vertebrado, es un mamífero, pero ya no va a entrar en el orden primates. ¿Qué nos caracteriza, por ejemplo? Tener los pulgares en las manos y en los pies. Y ya los perros no entran en esta clasificación, ni los perros, ni los gatos, ni ningún otro. Entonces, sigamos. Si nos vamos un poquito más abajo, llegamos al suborden, Anthropoidea en este caso. Quiere decir que ya estamos llegando a características que incluyen, por ejemplo, la convivencia en comunidades sociales.
que en otros organismos no se presenta. Nos vamos más abajo y resulta que hablamos de la familia Hominidae. No tenemos en el caso de nosotros una subfamilia, pero sí tenemos un género. Nuestro género es Homo y nuestra especie Homo sapiens. Entonces, fíjense bien cómo cada clasificación ahora sí que va siendo, como bien dice el término, más específica, hasta llevarnos a identificar una comunidad de individuos, una población que sí puede reproducirse y dejar descendencia fértil. ¿Por qué? Pues porque otra vez pensemos en un primate. ¿Quién más tiene pulgares? Los orangutanes, los gorilas, los monos, incluso podemos pensar tal vez pues no sé, piensen en un mono tití o en cualquier otro que se les ocurra. Compartimos tener esos pulgares, pero a pesar de tenerlos, no podemos dejar descendencia con esos organismos, sería una aberración. Entonces, al no dejar descendencia ya no pertenecemos a las mismas especies. Sin embargo, sí pertenecemos al mismo orden, porque es una agrupación mayor. Sin embargo, pertenecemos a la misma clase, pero pertenecemos a la misma clase de mamíferos junto con los elefantes, por ejemplo, y no precisamente somos iguales. También somos vertebrados, igual que muchos otros, incluso igual que muchos peces. Hay peces óseos que se incluyen en esta agrupación, pero no son exactamente como nosotros. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí, si hablamos de Danaus plexippus, que es la famosa mariposa monarca, vean las comparaciones. ¿Qué compartimos? Ser del reino animal. El filum, el de nosotros es Chordata, el de la mariposa ya no, es un filum artrópoda, es decir, pertenece a un grupo grande de organismos distintos, artrópodos. Y ya desde ahí ya somos diferentes. Entonces, por ejemplo, nosotros con la mariposa monarca solo compartimos pertenecer al reino animal, pero no pertenecemos, no compartimos nada de lo demás. No somos artrópodos, no somos insectos, definitivamente no somos lepidópteros, que incluye a todas las mariposas o palomillas, y obviamente somos muy distintos. Entonces, vean cómo para cada organismo vamos a tener una clasificación taxonómica diferente. Déjenme ver, creo que por aquí no viene la del perrito, no. Por ahí venía. De hecho, incluso los nombres, que es parte de lo que vamos a estar revisando, son diversos. Entonces, observen. Ya que revisamos esta parte de cómo llegamos a tener tan diferentes clasificaciones, vean cómo cada clasificación está determinada por características que inicialmente fueron características solo observables al ojo. Es decir, no tenemos estructuras similares, no tenemos comportamientos parecidos, etc. Y algo que es bien importante es la terminología. Para algunas en especial para algunos taxones, algunas clasificaciones específicas, vamos a tener que mencionar algunas terminaciones claves. Esas ya están dadas, observen. En el caso de las superfamilias, tenemos terminaciones que aquí dice oidea. Cuando tenemos ese tipo de terminaciones, sí se menciona. Por ejemplo, aquí yo les mencioné donde está la familia Hominidae. No les dije Hominidae, les dije la familia Hominidae. ¿Por qué? Porque recordemos que son términos que están dados en latín. Entonces, en latín, cuando tenemos terminaciones AE, solamente se pronuncia la E. Entonces, la familia a la que pertenecemos es la familia Hominidae. Por ejemplo, la familia a la que pertenecen las mariposas sería la familia Nymphalidae, no Nymphalidae. Entonces, tengan mucho cuidado, no solo con este tipo de términos para microbiología, porque los vamos a estar viendo, sino para todos los organismos que a ustedes se les ocurra mencionar. Cada tipo, si ustedes se refieren a una clase,
a un orden, a una familia, que es principalmente en donde se llega a observar esto, a una familia o a una tribu, incluso, ahorita revisamos esa parte, tienen terminaciones específicas. Entonces, traten de mencionarlas siempre de la manera más correcta posible o infórmense cómo se debe de mencionar, porque por ahí incluso yo sé que no es muy probable que les llegue a ocurrir a ustedes justo por eso, porque se van relacionando con estos términos biológicos, pero por ahí una vez me tocó incluso hasta con las enfermedades que también están dadas en latín, escuchar a una periodista en la radio que estaba diciendo, es que la diabetes mellitus, y yo ya casi me jalaba de los pelos porque pues no se dice así, o sea, es la diabetes mellitus. ¿Por qué? Pues porque los nombres están dados en latín y hay que mencionarlos de la forma más correcta posible. Se nos puede ir de pronto, sí, claro, a todos nos llega a pasar, pero justamente si estamos trabajando y sobre todo si ya llegamos al punto de trabajar con una planta, con un animal, con una bacteria, saber cómo se llama y cuál es la forma correcta de mencionarlo, ¿sale? Entonces, eso sí ténganlo bien presente y considérenlo para, ahora sí que por los siglos de los siglos, identificar cuáles son los nombres y la forma de mencionarlos. Y siempre, en el caso del latín, no se les olvide que las terminaciones AE omiten la letra A. Igual que aquí, familia homínide, no hominidae, ¿sale? Sobre todo para quienes todavía presentan por ahí proyectos de taller de investigación, tengan la precaución de realmente mencionar los nombres como son y además algo que se me estaba pasando, escribirlos como son. Géneros, como bien se fijaron aquí, géneros y especies siempre van en letra cursiva. De hecho, aquí les faltó. Siempre van en letra cursiva. Géneros y especies van en letra cursiva. Y aquí también identificar que en el caso de que ustedes, por ejemplo, estén escribiendo o leyendo sobre algún organismo en especial, se van a encontrar con esto. El género a veces se abrevia, solamente se coloca una vez, la primera vez que se menciona, se coloca el género completo, Danaus plexipus. Y si lo vuelven a mencionar dentro del texto, para no hacerlo tan repetitivo, se omite el género, ya solamente se coloca abreviado de punto plexipus, siempre en cursivas, ¿sale? Entonces tengan eso como que ahora sí que de base, que dentro de la taxonomía y del nombrar, que vamos a ver un poquito más adelante, ahora sí ya específico para bacterias, del nombrar a los organismos de acuerdo al nombre correcto dado en latín, ¿sale? Entonces, ese es, pues yo creo que hasta aquí le dejamos el día de hoy, chicos. No sé si tengan hasta aquí alguna duda o alguna pregunta de lo que estamos revisando. ¿No? ¿Nada? Ok. Entonces, pues hasta aquí le dejamos, chicos, que tengan una bonita tarde. Ah, algo que se me olvidaba antes de irnos. No les puse la rúbrica, por ahí alguien me escribió, no les puse la rúbrica, ahorita se las pongo para poder compartir ahora sí su infografía en nuestra siguiente sesión, que si mal no recuerdo es el jueves, déjenme ver cuándo tenemos, hoy, cuándo tenemos clase nuevamente. Déjenme salgo de compartirles para ver el horario. Sí, el jueves, chicos. Entonces, ahorita les dejo aquí la rúbrica para que puedan generar la infografía sin problema, ¿sale? Que tengan una bonita tarde, chicos. Hasta la próxima. Gracias, maestra. Gracias, maestra, igualmente. Maestra, Gracias, más. Sale, chicos. Bye, bye. maestra, Sí, ¿qué pasó? ¿te puedo hablar con usted un ratito? Sí, claro. Ok, que se salgan todos. Bueno, es sobre el proyecto de taller de investigación. Ajá. Sí, ¿qué pasó? De hecho, la maestra
nos pasó su correo o sea, como para asesorarnos Ah, y ya, ajá, sí, este, no, bueno, nos había dicho que tenía chance de 1 a 4, creo, hoy. ajá. Sí, pues quiero que sea como de la micología, de- del tratamiento de los suelos con ah, micología. ok. Ajá, ¿Ya tienes pero alguna idea o algo mm, previo que ubiques sobre algún tipo de hongos o algo o desde cero? pues sería desde cero, porque exactamente no sé qué tipo de hongos son los que se utilizan para lo del suelo. Ah, ok, sí, sí, no hay ningún problema. Déjame buscar algo de información para que puedas partir de ahí. Sí, igual es que tengo a mi compañera, pero ella no, ya pasó microbiología, la adelantó. Entonces, por eso quisiera como hablarlo con ella bien bien y ya ver que otro día tenga usted tiempo y también investigar nosotros un poquito más para el título, pero es Ah, más o ok. menos de ese estilo. Ujú. Sí, sí, está muy bien. Entonces coméntalo con tu compañera y me dices para ponernos de acuerdo en el horario. Va que va. Muchas gracias, maestra. Dale, sí, por nada. Hasta luego.